Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video con logos ASMR. Espero que estén súper bien y que hayan tenido una semana maravillosa en el Señor. Espero que hayan ido a la iglesia esta semana y que hayan podido escuchar la palabra de Dios. El día de hoy quiero hacer algo distinto. El día de hoy voy a contarles mi testimonio. La verdad es que no tengo como un esquema de lo que les quiero contar. Creo que a la medida que voy contándoles me van a venir a la mente más cosas que son relevantes, pero quiero contarles mi testimonio porque creo que, a ver, en primer lugar, yo no considero que mi vida sea algo muy especial en particular, no, para nada. Creo que todos tenemos nuestras propias experiencias que nos hacen especiales, por supuesto, y al contarle mi testimonio no estoy tratando de decir que mis experiencias son superiores a las de nadie o que he vivido una vida muy difícil, ¿cierto? Entre comillas, porque Dios me ha permitido vivir en una de las generaciones más privilegiadas que hay. No, pero la verdad es que la razón por la cual quiero contarles mi testimonio es porque creo que, en primer lugar, susurrando, ustedes se pueden relajar. Y tal vez mi historia de vida es tan aburrida que los haga dormir. Y si eso los ayuda a dormir, bueno, excelente. Para eso es este canal, para que puedan descansar. Pero si no es el caso, si de alguna forma mi testimonio puede bendecir a alguien o una cosa de mi testimonio puede bendecir y animar a alguno de ustedes, por supuesto que es algo bueno. Entonces, antes de comenzar a contarles mi testimonio, los quiero invitar a que se suscriban al canal, a que dejen un comentario, activen la campanita. Es muy importante activar la campanita para que cada vez que haya video nuevo puedan recibir una notificación. Y si les gusta este video, dejen un pulgarcito, ok. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a mi testimonio. En 5, 4, 3, 2, 1, Bueno, en primer lugar, lo que les quiero contar es que yo soy chileno, ¿ok? Pero no vivo en mi país, vivo en otro país, más al norte. Y el Señor me salvó cuando yo era muy joven, cuando yo tenía 11 años. Dios vino a mi vida de una forma bastante especial, porque yo tengo una hermana mayor que yo, y mi hermana tenía un novio cristiano. Ella no era cristiana, pero el novio de mi hermana era cristiano, y el novio la invitó a la iglesia y ella no quería ir, pero yo escuché cuando él la invitó a la iglesia y yo quería ir. Entonces al final terminamos yendo a los tres. A mí nadie me invitó, me invité solo. Entonces ese domingo en la noche, me acuerdo que fuimos a la iglesia, y antes había estado en otras iglesias evangélicas y en iglesias católicas, pero nunca antes me había sentido como me sentí en ese momento. Había una convicción en mi corazón, una necesidad por Dios, y desde ese día nunca más
jamás volví a ser la misma persona. El Señor me transformó para siempre. Pero un par de años después, mi vida tomó otro rumbo porque mi familia se desintegró. Mi papá se fue de la casa y me abandonó. Y desde ese momento, a pesar de que yo tenía ya al Señor en mi corazón y mi ser estaba redimido, mi corazón fue destrozado en mil pedazos por la ausencia de mi padre. Entonces, a partir de ese momento comencé a tener ciertas actitudes propias de un adolescente que tiene el corazón destrozado, ¿cierto? Y es una de esas cosas es buscar la aprobación y buscar una imagen paternal, porque yo estaba completamente abandonado de imágenes paternales. Mi papá se fue de la casa, él no me buscaba. Entonces yo estaba desesperado por buscar dos cosas: una imagen paternal y la aprobación de las personas, principalmente de las mujeres. Y en ese deseo de aprobación yo comencé a tener muchas citas, a salir mucho con muchachas. Siempre estaba buscando tener una novia o tener una amiga que yo supiera que yo le gustaba, ¿cierto? Lo cual es terrible porque era una expresión de mi dolor. Y así me la llevé por un buen rato. Un buen rato estuve en ese patrón de comportamiento, producto del dolor y de la sensación de soledad que tenía dentro de mí. Porque espero que ninguno de ustedes haya tenido que pasar por esta experiencia, pero ver a tu padre irse de la casa es una experiencia traumante, es muy traumante. Es como que alguien se muera, es como que lo asalten a uno. Hay una sensación de pérdida y de impotencia muy terrible, y sobre todo cuando uno es joven. Pero bueno, a pesar de todo eso, yo siempre sentía al Señor. Yo estaba saliendo con muchachas, pero no era una vida promiscua, era simplemente buscar compañía, buscar cariño, buscar aceptación. Pero no andaba en promiscuidad, no estaba teniendo intimidad con estas muchachas. Simplemente quería sentirme amado. Algo que pasó que es muy importante para mi historia. Cuando Dios me salvó, yo era jovencito, muy niño, pero inmediatamente yo supe en ese momento que yo quería dedicarme al ministerio, que quería servir al Señor. Entonces en un momento se me ocurrió ser pastor y le pregunté a mi pastor qué podía hacer para ser pastor. Yo quería servir al Señor, quería estar en el ministerio. Entonces ese sentir, ese sentimiento y ese deseo en mi corazón fue algo que siempre estuvo ahí. Ok, volviendo entonces a mi etapa de juventud. Yo cuando entré a la universidad, todavía tenía ese sentimiento, ese deseo de servir a Dios, pero por todas partes uno, cuando ya llega a esa edad, uno escucha que uno tiene que ir a la universidad y estudiar una carrera y ser alguien en la vida, ¿verdad? Entre comillas, como si la universidad le pudiera dar a uno identidad o valor. Y excelente, si ustedes pueden ir a la universidad o si ya fueron a la universidad, excelente, háganlo, estudien una carrera, pero solamente si están completamente convencidos de que eso les va a sumar a sus vidas. Yo estudié en la universidad no porque tenía una pasión por la carrera que estudié, sino que porque creía que con eso yo iba a ser alguien en la vida. Entonces entré a la universidad
el futuro. Y un día en la universidad, de tanto pensar en el futuro y de pensar en mi relación rota y pensar de que nadie me iba a querer y de que nadie, ninguna mujer iba a querer estar conmigo así. Yo quería servir al Señor, pero estaba atrapado en la universidad. Un día estaba en el campus y estaba pensando todo esto y pensaba y pensaba y pensaba y pensaba y no me di cuenta y en un momento comencé a perder la capacidad de respirar y, y no podía respirar y sentía que me iba a morir. Entonces me levanté muy rápido, traté de abrir una puerta para ver si eso era el baño para mojarme la cara y la puerta no se abría y comencé a entrar en desesperación y me comencé a hiperventilar y estaba teniendo un ataque de pánico. Entonces caí al suelo, hiperventilado. Yo sentía que no podía respirar, sentía que todo se había nublado, sentía que me estaba muriendo. Y caí al suelo y comencé a ver gente que se me acercaba. Me preguntaban si tenía asma. Yo no tenía asma. Entonces llamaron a una ambulancia. La ambulancia me llevó a un hospital y me inyectaron unos calmantes. Yo estaba muy hiperventilado. Y esa fue la primera vez que sufrí un ataque de pánico. Fue bastante fuerte porque esa sensación me duró por muchas horas. Muchas horas. Me llevaron a mi casa. Y cuando estaba en mi casa tuve otro ataque de pánico. Esa misma noche. Yo tenía 19 años cuando eso pasó. No, mentira. Tenía 20. Bueno, da lo mismo. Por ahí andaba. Y comencé a tener esos crisis de pánico cada vez más seguidos. Recuerdo una vez que estaba en la iglesia. Yo tocaba en el coro. Y entre el ensayo también me dio un ataque de pánico. Me tuve que ir al baño. Estaba teniendo una crisis de ansiedad. Un ataque de pánico en realidad. Y llegó un muchacho y me vio. Y dijo que yo tenía un demonio. Comenzó a decirle a la gente que yo estaba poseído, que tenía un demonio. Y yo no sé si alguna vez ustedes, alguno de los que está viendo este video, alguna vez ha sufrido o sabe lo que es sufrir un ataque de ansiedad. Y si le han dicho eso, por favor, o sea, no hagan caso. La ansiedad es un sentimiento muy, no voy a decir normal, pero es muy humano. Todos nos hemos sentido ansiosos en algún momento. El mismo rey David, en los salmos ustedes pueden leer, o Asaf, por ejemplo. Asaf en el Salmo 73 dice que él veía a los impíos como engordaban y como todo les salía bien, y él sufría ansiedad. Tuvo que entrar en la presencia de Dios para tener calma, ¿cierto? Pero la ansiedad es algo muy humano. No es necesariamente producido por un demonio, ¿okay? Yo creo que los demonios tienen cosas más importantes que hacer que tienen que ver con el engaño, con la información, con la mentira, más que con los sentimientos. Pero en fin, me acuerdo de eso. Y que de hecho había gente que le creyó que yo estaba poseído, que tenía un demonio, etc. En fin, lo que me llama la atención es que aunque gente creía que yo tenía un demonio, igual me dejaban tocar en el coro. Ahí vemos como el doble estándar de muchas personas, ¿cierto? Mientras uno sea útil, da lo mismo que tenga un demonio. Y la verdad es que no debe ser así. Si uno cree que alguien tiene un demonio, no debería estar sirviendo o subiéndose al púlpito. En fin. Entonces yo estaba en la universidad en ese tiempo y estaba sufriendo estos ataques de ansiedad.
Sentía que el Señor me estaba fortaleciendo y dando un poco más de dirección. Yo quería ser misionero, ese era mi deseo. Ya había tomado una determinación y era, voy a terminar mi carrera, pero mientras dure voy a ver qué puedo hacer porque yo quiero ser misionero, quiero servir a Dios. Entonces yo le dije al Señor, Señor, te quiero servir. Y yo sentía que el Señor me decía, sírveme. Y yo le decía al Señor, pero ¿cómo? Y lo único que sentía era que el Señor me decía, sírveme. Obviamente no es que escuchaba una voz del cielo, Dios no hace eso. Dios nos dejó su palabra y la palabra de Dios dice que Cristo envió a todos sus discípulos a predicar el Evangelio y que Él iba a estar con nosotros donde sea que Él esté, que estemos, perdón. Donde sea que vayamos, Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Entonces, bueno, yo pensé, Dios está conmigo acá, en mi país. Yo no necesito salir del país para poder servir a Dios. Entonces voy a comenzar a servir a Dios. ¿Y qué hice? Comencé a predicar en las calles. Me iba al centro de Santiago. Y si alguien de acá de Chile, de Santiago específicamente, en Santiago hay una calle que se llama Paseo Ahumada. Y en Paseo Ahumada está el Banco de Chile. Y tiene un pórtico grande, unas escaleritas muy bonitas. Es un edificio bastante antiguo. Y yo me paraba ahí en el pórtico del Banco de Chile, en el centro de Santiago, a predicar. Y fue un tiempo muy lindo, muy hermoso, porque la gente se detenía y escuchaba. También predicaba en el transporte público, en los buses. Y eso era también otra cosa poderosa, porque yo no soy mucho de predicar con el estilo de Dios te ama, oye, Dios te ama, Dios tiene planes lindos para tu vida. No, a mí no me gusta ese estilo de predicación. Yo sí creo que Dios ama a la gente, pero creo que la Biblia nos manda a predicar arrepentimiento. Entonces yo predicaba en los buses, decía, gente, el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse de todos sus pecados, pongan su fe en Jesús. Cristo vino para perdonar pecadores. Y ese era mi mensaje, arrepiéntanse. Y a través de esa predicación, la gente en los buses respondía. Había gente que me agarraba del brazo, me decía, por favor, ora por mí. Había gente que se ponía a llorar en los buses. Me pasó en varias oportunidades que yo estoy predicando en el bus y hay gente llorando en el bus, mirándome con el rostro así, tapándose la cara, los ojos rojos, llorando. Y eso fue maravilloso porque yo entendí que el Señor estaba conmigo y que quería que yo le sirviera. Tenía ya más dirección acerca de mi vida, pero todavía tenía ansiedad, todavía tenía miedo al futuro. Interesantemente, uno de mis miedos más grandes era perder mi salvación. Yo sentía que en la universidad, si seguía en la universidad, algún día iba a tener un encuentro con algún profesor y este profesor iba a querer humillar mi fe, porque yo siempre he sido muy abierto acerca de mi fe, siempre he sido muy transparente con la gente. Todo el mundo que me conocía sabía que yo era cristiano, que yo amaba al Señor, etc. Entonces yo tenía mucho miedo de perder mi fe y de irme al mundo. Todos los días yo me levantaba diciendo, Señor, por favor, no permitas que pierda mi fe. Yo soy muy débil. Y siempre tenía ese miedo, Señor, yo voy a perder mi salvación. Y eso también me hacía pensar en el futuro. Y entonces entraba de nuevo en una crisis de pánico por miedo a perder mi salvación. Entonces, cuando terminé la universidad, una vez que terminé, decidí irme y a unirme a un grupo misionero. Con este grupo misionero
organización, el mismo grupo misionero, pero acá. Y acá conocí a una muchacha de este país y me enamoré y comenzamos una relación. Y les digo que ha sido la relación más horrible que he tenido en toda mi vida. Y ojo, no por culpa de ella, en parte, pero yo contribuí mucho a que esa relación fuera horrible, porque éramos inmaduros. Ella en realidad no era cristiana. Ella, después yo me di cuenta que ella de verdad no conocía al Señor. Ella estaba dentro de este grupo misionero, pero la verdad es que ella no daba frutos. Y hoy yo me doy cuenta porque hoy yo ya no tengo contacto con ella, pero la última vez que la vi realmente ella se alejó de Dios. Pero en fin, no estoy aquí para chismear de nadie. Lo que les quiero contar es que esta relación, ya después de muchos años, con más paz en mi corazón y menos ansiedad, esta relación me trajo de vuelta a los ciclos de ansiedad, porque fue una relación muy, como se dice ahora, muy tóxica, ¿cierto? Muy codependiente. Lamentablemente, nosotros fuimos muy descuidados en muchos aspectos. Y terminamos teniendo intimidad. Terminamos cayendo en fornicación en la toxicidad. Éramos súper inmaduros. Y por la misericordia de Dios, yo estuve a punto de irme, estuve a punto de volver a Chile y de decir, ok, se acabó el sueño misionero, se acabó todo. Y recuerdo que terminé con esta muchacha, ya no podía más, terminé con esta muchacha y me fui a tomar unas vacaciones a Chile. Me fui a pasar las fiestas de fin de año con mi familia. Y mientras yo estaba en Chile, como no tenía trabajo, me iba por un mes, no tenía un trabajo ni nada, entonces tenía que recolectar dinero de alguna forma. Me iba a la calle y tocaba la guitarra en los buses y cantaba y con eso ganaba dinero. Y mientras estaba ahí podía pagar mis gastos personales. Y recuerdo que fue un tiempo muy lindo porque primero me alejé de esta muchacha que me hacía mucho mal, ¿cierto? Y yo le hacía mucho mal a ella, entonces me alejé de ella y me pude aclarar mi idea y mis pensamientos. Y me reuní con otros amigos, hice otro viaje misionero y tuve la posibilidad de volver a este país y seguir trabajando como misionero. Mis líderes me perdonaron, fui y confesé mis pecados con ellos. Mis líderes me perdonaron, mis pastores me perdonaron, oraron por mí, me aconsejaron, lloraron conmigo. Fueron todos muy especiales y cariñosos conmigo. Me dieron una nueva oportunidad. Y pude volver a empezar. Por cierto, y cuando yo volví, esta muchacha, mi exnovia, ya no estaba. Se había ido. Y yo estaba tan contento, tan feliz. Decía, gloria a Dios, porque esta muchacha no es para mí. Todo el mundo se da cuenta. Ya me lo habían dicho. Yo estaba ciego, no quería ver. Y esta situación me estaba matando, estaba teniendo ansiedad. Entonces cuando volví con una nueva esperanza.
todavía tenía miedo a perder mi salvación y todavía caía en ansiedad de vez en cuando. Pero con menos frecuencia porque comencé a leer la Biblia más seguido. Y aquí fue donde comencé a tener un cambio especial, porque el tiempo después conocí a la que hoy es mi esposa. Es más, de hecho, yo la conocí cuando todavía estaba con la otra muchacha. Y cuando la conocí, a la que hoy es mi esposa, inmediatamente me gustó, inmediatamente. Pero yo estaba con otra muchacha, con la otra, con la tóxica. Le digo así de cariño, ¿cierto? Para que sepan de quién estoy hablando. Entonces yo estaba con la niña tóxica. Suena feo, no lo voy a decir así. Ella no era tóxica. Yo era el tóxico. Bueno, estaba con la otra niña, la otra muchacha, y conocía a la que hoy es mi esposa. Me gustó inmediatamente, pero yo dije, obviamente, está bonita, es simpática, es piadosa, se nota que viene de una familia cristiana sólida, ¿ok? Pero yo tengo novia, así que da lo mismo lo que yo sienta, o si me gusta esta muchacha. Yo tengo novia, yo amo a mi novia y voy a respetarla, etcétera. Pero ahora mi exnovia ya no estaba y mi esposa ya estaba, ella sí estaba. Y siempre me gustó, siempre desde el día uno, desde el día que la conocí, yo puse mis ojos sobre mi esposa. Entonces, mi esposita, que no era mi esposita en ese tiempo, estaba sirviendo en la misma organización. Y yo no le decía nada, no le quería decir nada, porque me daba miedo, porque mi esposa es muy linda, es muy hermosa, es una mujer, ¿cómo te lo puedo explicar? No sé cómo explicárselo, es una mujer muy bella, muy linda, y más allá de eso, es muy simpática, es muy sonriente, es muy relajada, y ama al Señor, así, y es sólida en su teología, en lo que cree. Entonces yo decía, ¿qué voy a yo a tratar de hablarle a una mujer así? Jamás se va a fijar en mí, en un chileno que no sabe dónde está parado y que encima de todo se anda desmayando porque tiene miedo. Entonces me quedé con ese sentimiento por mucho tiempo y yo oraba a Dios y decía, Señor, tengo ansiedad, quiero hablarle a esta muchacha, pero no puedo. Y bueno, así me quedé por varios meses sin hablarle. Mientras tanto estudiaba la Biblia y leía la palabra y me nutría en el Señor. Pero sabía que tenía que hablarle a mi esposa, decirle lo que sentía. En fin, en ese proceso comencé a tener un cambio en mi teología. Yo estaba ansioso, sentía que iba a perder la salvación, etcétera. Cuando un día comencé a leer la Biblia con más profundidad y me di cuenta de algo en la escritura. Comencé a leer diferentes pasajes, diferentes libros de la Biblia y me di cuenta de que si somos salvos por gracia, por medio de la fe en Jesús, esa salvación Dios la sostiene y Dios persevera con nosotros en esa salvación. Dios nos salvó cuando nosotros éramos sus enemigos y ahora somos sus hijos. Y si cuando éramos enemigos de Dios, Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿cuánta más misericordia no va a tener de nosotros ahora que somos sus hijos? Y llegué a Juan 10, donde Jesús dice que Él es el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas y que Él no pierde ninguna oveja. Y cuando leí eso, mi mente explotó así, ¡buah!, en mil pedazos. Mi corazón se me
me salió del cuerpo. Y entendí de que yo soy una oveja del buen pastor. Y no es posible para el buen pastor perder a sus ovejas. Dice que nadie las arrebata de su mano, que todo aquel que el Padre le da, Él lo va a preservar hasta el día final. Y eso para mí fue una transformación completa en ese momento, porque entendí de que la salvación es del Señor desde el comienzo hasta el final. Y si Cristo me ha salvado verdaderamente, Cristo ha iniciado una obra en mí y Él va a perfeccionar esa obra hasta el día final. Entonces me di cuenta de que no es que yo no pueda perder mi salvación, es que me di cuenta de que Cristo es quien está sosteniendo mi salvación. Mi salvación no es una obra mía, no soy yo quien sostiene mi salvación, es Cristo quien la sostiene. Y cuando entendí eso con la palabra de Dios, mi vida cambió para siempre y nunca más volví a tener una crisis de ansiedad. Nunca más volví a tener un ataque de pánico. El Señor me sanó por completo. Ahora bien, interesantemente, este cambio en mi mente y en mi teología tuvo no solamente un efecto en mi teología y en mi forma de ver la salvación, sino que en todos los demás aspectos de mi vida. Entonces, a través de esta nueva seguridad que adquirí, ya no necesitaba buscar la aprobación en nadie. Y si me rechazaban y listo. Pero el Señor me amaba. Entonces agarré una nueva disposición, una nueva seguridad. Ya no tenía miedo. Ya no tenía... Sentía que estaba caminando con un ejército detrás de mí, protegiéndome. Entonces me armé de ánimo para hablarle a mi esposa. Y me acerqué. Estaba nervioso obviamente, pero ya no tenía miedo a que si me rechazaba o no me rechazaba. Si me rechazaba, bueno, iba a doler, pero Dios me seguía amando. Y yo seguía siendo una persona valiosa porque Cristo me había rescatado. Entonces, bueno, dije, lo peor que puede pasar es que me diga que no quiere nada conmigo. Y efectivamente eso fue lo que pasó. Me acerqué a hablarle y le dije, quiero hablar contigo. Y me dijo, yo no quiero hablar contigo. Yo no confío en ti, me dijo mi esposa. Wow. Y yo entendí que, claro, mis acciones tenían consecuencias. Aunque yo ya era un hombre nuevo, una teología renovada, había aprendido mucho más de Dios. Las cosas que había hecho en el pasado tenían todavía su repercusión en el presente. Y mi reputación no estaba completamente restaurada. Entonces yo entendí. Pero le dije, bueno, está bien, no quieres hablar conmigo. Pero algún día tal vez vas a querer. Y yo te voy a preguntar mañana. Y el día después. Y algún día vas a querer hablar conmigo. Así que, tranquila, me puedes rechazar ahora. Efectivamente, el día siguiente fui y le dije, hey, mira, te quiero decir algo nada más. Vos a mí me gustas. Y sí, quiero que lo sepas. Y ella me dijo, sí, yo sé, lo sé. Se daba cuenta, obviamente. Yo pensaba que no se daba cuenta, pero sí. Seguramente por la cara de cordero degollado que ponía cada vez que ella aparecía. Y en fin, así me fui acercando, tratando de acercarme. Y un día ella me dijo, mira, yo no quiero nada contigo. Nosotros nunca vamos a estar juntos. Así que por favor deja de insistir. Y yo le dije, ok, está bien, no voy a insistir más, te voy a dejar en paz. Y la dejé en paz.
conocí. Y bueno, y nos declaramos mutuamente. Y ella me dijo que sí sentía cosas por mí, que sí me querían, que yo le gustaba. Entonces ahí comenzamos a ser amigos, comenzamos a conversar más, fuimos amigos por un tiempo y después comenzamos una relación y 9 meses después ella y yo nos casamos. No, mentira. 9, a ver, comenzamos la relación. A los 9 meses nos comprometimos. Sí, a los 9 meses nos comprometimos y 6 meses después nos casamos. Ahí está. Y lo más hermoso de todo es que yo tengo un llamado de Dios a este país y mi esposa también, independientemente de la organización donde trabajáramos. Cuando nos casamos, abandonamos esa organización y comenzamos a servir en otro lugar aparte, de manera independiente, junto con la iglesia local, ya no con una organización. Estamos con la iglesia local. Entonces es maravilloso saber que estoy con una persona que ama al Señor, comparte el mismo llamado. Tenemos básicamente la misma teología, pero somos de diferentes culturas. Ella es de otro país, distinto al mío, y no es de acá tampoco. Entonces somos los dos extranjeros y los dos tenemos culturas muy distintas. Entonces eso genera a veces tensión, pero también genera un complemento maravilloso que solamente Dios puede hacer. Mi vida no es perfecta en ningún sentido, pero en mi vida hay paz y hay confianza y seguridad, porque Cristo me mostró con su palabra que Él es mi Salvador. No solamente Él es mi Salvador del día cuando yo fui salvo, sino que Él es mi Salvador todo el caminar de mi fe y todo mi caminar de santificación hasta el día en que yo me muera o que Él venga, si que viene antes que me muera. Entonces mi salvación está sostenida por Cristo y eso me trae una paz maravillosa. Gracias a eso puedo ser un esposo piadoso, un padre piadoso y un misionero piadoso. Si no fuera por eso todavía andaría desmayándome en la calle. Así que gloria a Dios. Y bueno, chicos, este es mi testimonio. Me encantaría contarles más detalles, pero creo que sería un video eterno y no es la idea, ¿verdad? Así que espero que hayan podido descansar, que ya estén dormidos y si tienen alguna pregunta o algo que les gustaría saber, déjenla en los comentarios y tal vez podemos hacer un video respondiendo preguntas, ¿cierto? Preguntas de lo que sea, del ministerio, del llamado, del evangelio, de matrimonio, de paternidad, lo que sea. No soy experto, por supuesto, soy un aprendiz eterno, pero si mi experiencia les puede servir de algo, aquí estoy para servirles. Ok, bueno, voy a terminar orando. Padre Celestial, gracias por tu fidelidad y gracias porque todos tenemos un testimonio que podemos compartir y podemos edificar a otros a través de lo que tú has hecho en nuestra vida. Sabemos que nuestro testimonio no es el evangelio, no es el mensaje central, pero puede ser una ventana hacia tu evangelio. Así que te pedimos que nos des claridad de aquello que tú has hecho en nosotros, que podamos ser como el rey David, que él decía en el Salmo 103: bendice alma mía al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios. Que nosotros nunca olvidemos lo que tú has hecho por nosotros, que siempre podamos recordar que tan bueno has sido tú con nosotros y podamos compartir eso con el mundo. Así que te doy gracias por mi vida, por mi familia,